Sois muchos los que nos preguntáis por configuraciones de motor. En este caso, bueno, Antonio nos pregunta qué kit de 90 centímetros cúbicos montaríamos en Minarelli M6 y cómo reforzaríamos interiormente su motor. En este caso, bueno, yo he preparado una configuración completa de 90 centímetros cúbicos, de tantas que se podrían preparar, ¿vale? Y he recurrido a dos fabricantes. Por un lado a Vidalot, porque a mí personalmente el kit de 90 centímetros cúbicos que más me gusta para Minarelli M6 es el WR90 de Vidalot, y por otra parte a Boca, porque aparte de hacer piezas de muy buena calidad, Boca tiene un amplio catálogo y prácticamente podemos completar una configuración de este tipo sin salirnos de él. Vamos a comenzar por el kit, por el WR90, que como sabéis es un kit con unos acabados exquisitos, es un kit muy potente, estamos hablando de entre 28 y 30 caballos si se acompaña de las piezas correctas, y que su cilindro, bueno, es un cilindro de diámetro 50.5, un cilindro de aluminio con 7 transfers de admisión y 4 lumbreras de escape. Es un escape tabicado y que además, bueno, pues tiene 2 boosters. Como curiosidad, estos boosters pues pasan por fuera de los espárragos. En cuanto a la culata, es una culata de 2 piezas, tanto el culatín como la tapa están hechos en aluminio, están fresados en CNC, y en el caso de la tapa pues está anodizada en negro. Además, bueno, pues tiene grabado el logo de Vidalot Racing Factory al láser. La verdad que la tapa es de esas pocas piezas que cuando la tocas pues te irradia calidad. Como también lo hace el pistón, un pistón de 50.5, un pistón firmado por Vidalot y que por supuesto es monosegmento. Para completar este kit, pues tenemos por aquí un cigüeñal Vidalot Racing Factory, un cigüeñal de carrera 44.9, y es un cigüeñal reforzado porque tiene los dos brazos de 20 milímetros. Como sabéis, el motor Minarelli M6 es un motor que los brazos del cigüeñal son de 17. En este caso los tenemos reforzados, son de 20 milímetros. En cuanto a la biela, es una biela forjada, una biela de 90 milímetros de entrecentro y que en su parte inferior, en la zona de la cabeza, bueno, pues tiene un bulón de 18 milímetros y esto hace, bueno, que sea bastante resistente a la flexión. Para acompañar este kit, bueno, yo he elegido un rotor, un encendido Vidalot Racing Factory, como sabéis es un encendido digital variable y para mí tiene una curva muy acertada. Yo creo que este encendido es el que mejor le viene a estos kits de bastante potencia en motos de cambio para sacarle lo máximo. Sí que es cierto que es un encendido que no genera luz. En el caso de que quisiéramos un encendido con luz, pues quizás tendríamos que ir a otra opción, por ejemplo al MVT Digital Direct. Y hasta aquí un poco las piezas de Vidalot. Antes de cerrar el capítulo y empezar con las de Boca, pues quería comentar que este cilindro pues tiene una brida de escape de 4 tornillos, ¿vale? Entonces, si nos montamos el escape Vidalot Racing Factory, tendríamos que comprar la brida para montar cualquier otro. El escape que yo he elegido es el Boca Racing Bitboard. Este escape está fabricado en chapa de 0,8 milímetros, es un escape que está soldado con autógena y bueno, yo creo que es un escape que puede sacar todo el jugo a un kit de 90, como por ejemplo el WR90. Este escape ya tiene, como veis, el silenciador Boca Bestia Carbon. Como veis, es un silenciador que está fabricado en carbono real, no es una pegatina, no es una etiqueta, que tiene 2 cazoletas de aluminio fresadas muy bonitas, que son intercambiables, por lo tanto, bueno, lo hace muy personalizable y que es un silenciador que es realmente bonito. Por otra parte, bueno, pues tenemos por aquí la admisión completamente Boca. Esta admisión tiene un hándicap y es que, bueno, que no tenemos que fresar, no tenemos que modificar el cárter, podemos montarla directamente. Tenemos por aquí la caja de lámina de doble prisma con 8 pétalos de carbono y sobre esta caja de lámina pues montaríamos esta tobera de alto flujo, ¿vale? Es una tobera hecha en aluminio, fresada en CNC y en este caso, bueno, está anodizada en roja, pero hay de varios colores. Tenemos una goma de conexión de 35 milímetros, por lo tanto podríamos conectar carburadores de hasta 28 milímetros y en el caso de querer poner un carburador más grande, bueno, pues tenemos esta opción de Stage 6, es una goma de conexión de 40 milímetros que nos permitiría, por ejemplo, montar este carburador Boca de 32 milímetros. Este carburador tiene unos acabados muy buenos, irradia calidad. Es un carburador que está muy bien terminado y que además tiene una cosa buena, que es el Power Jet. Yo con este tipo de configuraciones en motores de cambio veo algo casi obligatorio, el Power Jet. Por allí tenemos una caja de cambio destinada a la competición con una relación de cambio cerrada,
Por lo tanto, es una caja de cambio que nos hará aprovechar la potencia de nuestro motor mejor que una caja de cambio de serie. Por supuesto, es una caja de cambio reforzada, como lo es también nuestro kit de embrague Boca Carbon. Este kit de embrague está formado por 4 discos, 3 separadores y 4 muelles reforzados. En cuanto a los discos, el material antifricción que tiene está hecho a partir de carbono y Kevlar, por lo tanto no creo que tengamos ningún problema a la hora de manejar potencias de en torno 28-30 caballos que hemos dicho que tendrá este kit de 90, el WR90. También, por supuesto, hemos elegido un kit de rodamientos interiores del motor reforzado de Boca y un kit de rodamiento de cigüeñal C3 de Boca. Hay que tener especial atención en los rodamientos, puesto que como ya hemos cambiado en nuestro cigüeñal a ejes de 20, pasarán de ser unos 6303 a unos 6204, ¿vale? Por supuesto, los retenes de bitón. Y bueno, hasta aquí un poco las piezas. Y como veis, bueno, es todo reforzado, pero esto hay que mantenerlo. Por eso, bueno, he traído aquí también un poco una garrafa de aceite. En este caso es un Boca 1040, hablamos de un aceite sintético y es un aceite que está destinado a embrague sumergido, ¿vale? Muchas veces achacamos problemas en los embragues y decimos que el embrague no funciona, y es porque muchas veces utilizamos un aceite que no está preparado para tener un embrague sumergido. Con este aceite, al hacer sintético, bueno, pues la piñonería, la caja de cambio, pues funcionará mucho más suave. Y hasta aquí un poco la configuración de hoy, la configuración de 90. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna sugerencia, me gustaría que la dejarais en comentarios. Y si queréis, bueno, que hagamos otro tipo de configuración en otro motor o de otra cilindrada, pues nos lo dejáis también ahí escrito y nos ponemos manos a la obra.